Y ya lo están viendo en pantalla el señor Walter El Lorito Jiménez. Ya por fin lo tenemos aquí en este canal Hincha Santista, un futbolista muy, muy querido, Lorito, por la afición lagunera. ¿Cómo estás, Lorito? Muy bien, muchas gracias. Un saludo grande a toda la gente que nos está viendo. Mira, Loro, no sé si estés enterado, pero cuando nos reunimos los aficionados de Santos Laguna y empezamos a nombrar los jugadores que han estado en Santos, tu nombre aparece con una característica muy, muy particular, un auténtico guerrero, un futbolista que realmente casi, casi hasta el alma dejaste en el terreno de juego, Lorito, y por eso es que eres muy querido por eso, pero no siempre fue así, Lorito. Llegaste a Santos y te fue mal en tus comienzos. Pero antes de entrar en ese detalle, Lorito, me gustaría saber cómo se da tu fichaje en Santos Laguna. ¿Quién te habla? ¿Quién te busca? ¿Era el único equipo que tenías ahí en la puja por ti o cómo estuvo? Sí, mira, bueno, yo había tenido a Wilson Gragnolati en Veracruz, cuando fuimos superlíder, nos había ido muy bien con él, y yo en ese entonces estaba con Jaguares y venimos a jugar el último partido acá a Torreón, y ahí él, como teníamos buena relación, mostró interés y me dijo que si se daba la posibilidad de él quedar, iba a pedir para que yo viniera a Torreón, a Santos, y yo le dije con mucho gusto. Si bien estaba bien en Jaguares porque había tenido un torneo bárbaro, habíamos terminado sublíderes, perdimos el último partido con Santos y quedamos sublíder porque nos pasa Pachuca por un punto, pero teníamos un equipazo con Cabaña, con Ochoa, con Negrito Sandoval, con el Gato Ortiz, teníamos un buen equipo y estábamos muy bien. Pero bueno, yo sabía que era dar un brinco importante de venir a un club que siempre peleaba por ser campeón y porque últimamente estaba en ese enfoque, ¿no? De estar peleando en los primeros lugares. Entonces así fue la negociación, ya después termina el torneo, nosotros cada quien para su casa y cuando culmina todo, bueno, está la propuesta y ya se acerca lo que es mi representante con la directiva. En ese entonces estaba Tato, estaba Noriega y bueno, se hizo todo muy rápido y gracias a Dios se dio la contratación para acá, para Santos. Y era la única opción de Santos. Sí, porque fue la primera y fue la que agarramos. La verdad fue la opción, como te digo, todavía no había terminado el torneo, no me acuerdo si Santos ese torneo calificó o no, entonces era la opción que había y bueno, como te digo, yo estaba contento porque sabía que venía una gran institución. Pero estabas consciente de que estaba el descenso muy, muy latente ahí. Estaba lejos en ese entonces. En ese entonces no estaba tan cerca, lo que pasa es que cuando vinimos y cuando tenemos un mal torneo, hacemos 11 puntos. Entonces ese semestre fue muy malo y ese fue el que nos metió en graves problemas, más allá de que sí estaba cerca de los últimos puestos, pero creo que nosotros nos encargamos de ponerlo un poquito más abajo en el primer, en el primer semestre, porque la verdad sí nos fue muy mal, con Wilson también nos había ido mal, y llevamos 7 partidos y no habíamos ganado, y ese torneo se ganó en la fecha 15, si mal no recuerdo, en el estadio de Nesa con un 3-2, que el Cepillo hace los goles, que también pensábamos que lo perdíamos porque fue un partido que ganábamos 2-0 y nos hacen gol al 41, al 45, dijimos la maldición que no podemos ganar, y sacamos del medio y hacemos el 3-2. Entonces fue un torneo complicado, si bien en lo personal había arrancado medianamente bien, había metido 2 goles, iban 6 fechas, pero bueno, se esperaba otra cosa de mí y por eso fue difícil el arranque. Loro, cuando yo me entero de tu fichaje como aficionado, yo te voy a confesar algo aquí, Lorito. Yo dije, este es un jugador que necesitamos. Y de hecho debutas con gol, pero después te me caes y no te sale nada, Lorito. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? No, y fue un poquito un producto de todo, el equipo no reaccionaba, uno se sentía con la responsabilidad de poder sacar todo adelante y bueno, por ahí he tomado malas decisiones, que hubo 2 expulsiones, yo tengo 3 expulsiones en mi carrera en México y son 2 con Santos en un abrir y cerrar de ojos porque me expulsan con América el día que se va Wilson también, que bueno, se jugaba muchas cosas ese día, era América, era ganar, veníamos mal, sabíamos que Wilson se podía llegar a ir,
Entonces por dentro teníamos por lo menos en lo personal, una presión muy grande porque no quería que se vaya el técnico que me había traído, el que había confiado en mí. Y bueno, una mala decisión, ese partido me expulsan, y se va Wilson, llega Daniel Guzmán, creo que me dan una fecha, y regreso con Veracruz y me vuelven a echar. Encontrarse, y después vendría la expulsión absurda, ¿no? Esa la vamos a ver en un momento adelante. más. Sí, ahí está, mira. Es increíble, ¿no? Sobre Castro. Ya había cometido el balón de forma ya con un uso de una fuerza excesiva ahí, el Lorito, y después pues pierde la cabeza, ¿no? Creo que no hay más que decir, ¿no? Fíjate que lo que hace Lorito en un equipo en la situación en que está, en que sabes que tu técnico lo pueden correr, es increíble. Entonces la gente, obvio que sobre un mal torneo y un jugador que se haga expulsar 2 veces, por situación de juego, no es porque lo hice a propósito para que me expulsaran, nomás la calentura del momento, la situación, por ahí no la supe manejar y fueron esas 2 expulsiones que sufrí en mi carrera acá en México. Y es que era muy, muy frustrante para nosotros como aficionados, obviamente ustedes para jugadores también, ¿no? Pero ver que el equipo no salía y que llegue jugadores refuerzos, en lo personal yo decía, este viene a cobrar nomás, viene a cobrar y ya se va a ir. Pero después pasa la historia que cuentas que te expulsan, te vuelve a convocar Guzmán, roja otra vez, y es como que, y ahí en lo personal, tío Lorito, es como que me está dando la razón. Y es que el equipo realmente estaba mal. Creo que contigo llega Eliomar Marcón, creo que llega contigo también, ¿verdad? Sí, llega de Tecos. Y también el pobre también creo que metió un gol o 2 goles. Llega un paraguayo, uno güero, no me acuerdo el nombre bien, y también no jugó nada. Entonces creo que se dieron un cúmulo de cosas para que el torneo sea de esa manera, ¿no? Creo que nadie quiere, nadie está dispuesto a salir último o a andar mal cuando uno llegase a una institución, por lo menos en lo personal a mí. Gracias a Dios, en todos los equipos que estuve tengo los mejores recuerdos y la gente se recuerda mucho mi paso por cada club, porque siempre me brindé al máximo y la verdad que era una bronca ese sentir, ¿no? De que la gente, como vos decís, sentía que uno viene a cobrar y la verdad pasan cosas dentro de la cabeza del futbolista que, como decimos hoy, ¿no? Hoy hay un caso que pasó en Argentina de un suicidio y vos decís, el jugador maneja mucha presión. Entonces, a veces es difícil salir de ese pozo y nosotros habíamos entrado todo el equipo en esa situación de que no podíamos ganar. Íbamos ganando y nos empataban o nos daban vuelta el resultado, o arrancábamos los partidos y al 5 minutos íbamos perdiendo 1-0. La mayoría de los partidos fueron así. Y decíamos, no nos puede pasar esto, y a los 5 minutos íbamos perdiendo. Entonces era una losa muy grande que no podíamos levantar. ¿Y cómo es esta parte, Lorito, de salir a la calle y saber que no, en ese momento no eres querido? No salía. Igualmente yo nunca fui de andar mucho en la calle, siempre fui de estar mucho tiempo con la familia, estar en casa, disfrutar de, bueno, en ese entonces había nacido mi hijo, entonces disfrutar de lo que era el convivir con ellos, entonces no salía mucho a la calle. Es más, ando muy poco, bueno, ahora vivo acá en Torreón también y se me ve muy poco, ando llevando a los chicos nomás al entrenamiento que están acá en el club, y después no, estoy prácticamente todo el día en casa. Siempre fui así, no es porque me escondía o porque cuando las cosas iban bien andaba saliendo para todos lados para que me vean, no. Siempre fui una persona muy de cuidarme muchísimo y de estar en casa. Sí, porque tú mencionabas en una entrevista que habían en las gradas como 3 sombrerudos que te estaban tire y tire. Es insoportable que era, cada vez que iba a entrar. Y bueno, hay una anécdota, bueno, mi señora también, pobre, ¿no? Que es la que siempre está conmigo, que desde chico se aguantaba a esos locos ahí atrás de la butaca porque se sentaban ahí y parecía a propósito, como mi señora llevaba a mi hijo, que el nene decía Lorito atrás, parecía que lo hacían adrede. Entonces hay una anécdota que, bueno, un día cuando entro y revertimos la situación, que meto gol con Atlante, meto gol con Toluca, mi esposa se dio vuelta y le dijo, y ahora gritalo, ¿entendés? Como diciendo, ahora sí es bueno y hace 2 semanas era el peor. Entonces a veces también
la familia sufre muchísimo, más nosotros que estamos solos siempre, somos una familia con mi esposa y mis hijos y estamos sin familiares en México, entonces es muchísimo más complicado para el jugador extranjero. Sí, y que también yo recuerdo en un partido donde al único que ovacionaban era el Pony. Me acuerdo que en una entrevista con el Omar Marcón y están el público, Pony, Pony, haciendo menos a ustedes. Afortunadamente, Osvaldo se lesiona en la jugada. El equipo está intentando sacar la situación adelante, pero es complicado. Sí, es que, bueno, era lo que nos tocó vivir. Nos tocó vivir la mala, la malísima, como decimos nosotros, y después, bueno, después fue poco a poquito revirtiéndose todo con la llegada de grandes jugadores, se armó un lindo plantel y bueno, después ya vinieron las cosas lindas. ¿Y cómo fue este trato, hablando del Pony Ruiz, que pues él como pues un referente muy querido en el equipo con ustedes, pues con ustedes los nuevos? ¿Cómo era el trato en esta situación? No, espectacular. El Pony siempre fue una persona callada, una persona de que hacía su trabajo y no, él no te demostraba lo que era, ¿me entendés? No es que te andaba refregando de soy el Pony Ruiz, me tienen que hacer esto, no, él se adaptaba a la situación, sufría como nosotros, entonces yo, por lo menos con el enano, la mejor de las historias o de lo que hemos tenido con él, de los recuerdos, de una persona excelente. Entonces, hasta el día de hoy seguimos hablando, y bueno, en ese momento estaba dentro del plantel y era el único referente, y por supuesto que la gente iba a idolatrar a él porque había hecho muchísimo por el club y no se merecía estar en esa situación. Nosotros recién íbamos, si bien, como quieras decirlo, íbamos llegando y tratando de hacer la cosa bien y no nos salió. Y ya, pues después se llegan los refuerzos, donde llega Osvaldo, el Chato, Ludeña, Ortiz, donde llega el Guti, el regreso de Buoso, y se empieza, pues, ok, ya tenemos algo con qué defendernos, pero no empieza bien el Fueron equipo. 8 o 9 fechas que ganamos con Morelia con un gol de Agustín Herrera. Lo tengo muy presente porque vivimos años, como te digo, al principio muy malo y después fueron espectaculares. Hasta ese momento, con la llegada de ellos, bueno, dijimos, vamos a empezar ganando, que esto, que el otro, y al final del día iban 8 fechas y no podíamos ganar con ese equipazo que teníamos. Después de ese partido creo que se liberó un poquito el equipo y ya empezó a obtener resultados positivos. O sea, por eso para, posibilidad de llegar hasta la última fecha con posibilidad. Que parecía hasta de película, ¿no? Esas películas trágicas donde pues el referente Osvaldo Sánchez se lesiona y es como que... Todo. Bueno, a mí, ahí me toca a mí comer banca, yo había estado 3 años en el fútbol mexicano y no había ido a la banca, y bueno, Daniel me sienta, creo que fueron 3 o 4 partidos, pero en los últimos 2 fueron los que entré y metí gol con Atlante y con Toluca, que fueron para la victoria, y de ahí me reubicó en el equipo, ¿no? Me reubicó de volante por derecha, porque era una posición que a mí mucho no me gustaba jugar de contención, pero bueno, me reubicó y terminé el torneo jugando en esa posición hasta la llegada de Esperarse, que después ya Per juega por derecha y yo juego de contención con el Chato Rodríguez. Lorito, hay una declaración tuya que me impactó mucho, que dices en una entrevista, que cuando los medios estaban tire y tire les decías, dejen de hacerlo porque perdemos la chamba todos. Sí, y en Veracruz me pasó lo mismo. Al final del día nos damos cuenta, bueno, hoy fíjate la actualidad de Veracruz, ahora a mí me tocó estar de auxiliar, de técnico de Lucas Ayala ahí en Atlético Veracruz, de la Liga de Balompié, que bueno, lamentablemente perdimos la final del torneo, pero hicimos un gran torneo, y era lo que siempre hablábamos, y nos encontramos con periodistas de esa época, y ahora hay que hablar de béisbol, hay que hablar de las ligas locales, y no está el tiburón. Entonces, si al equipo le va mal, mucha gente pierde chamba, mucha gente baja de los sueldos que ganaban a cobrar menos. Si te iba bien y vivía de esto, tenés que buscar otra chamba. Y a los periodistas, la verdad, sí, se le hablaba de esa manera. Mismo con Gustavo Mendoza tuve agarres también, que era uno de los que, de por ahí, que era lo que
obvio, cuando uno andaba mal, nos criticaba y siempre se la digo y siempre se la recuerdo. Le digo, Gustavo, le digo, ¿te acordás cuando decía que no podía jugar y que esto y que lo otro? Y me decía, siempre confía en ti. Entonces tenemos esa anécdota con Gustavo de que siempre confía en ti. Pero bueno, la verdad, da gusto, bueno, en el caso de él, que esté en la posición que está. Y bueno, los demás nos damos cuenta, como te digo, en Veracruz la gente ahora se da cuenta que como ya no hay equipos, está difícil de poder hablar del equipo de fútbol de la zona, ¿no? De la región. ¿Y cómo o en qué punto se da este cambio donde la gente agarra, pues ahora sí el rollo y empieza a apoyarlos? Yo creo que cuando sintió que nosotros pedíamos a grito, ¿sí? Pedíamos a grito que nos apoyaran, a los periodistas pedíamos a grito que nos apoyaran, que todos vamos a salir de esto, que nosotros no íbamos a defraudarlo, y bueno, gracias a Dios se generó una vibra positiva y eso nos dio también, ¿no? Creo que cuando vos estás lleno de gente negativa las cosas no van a salir, y en ese entonces creo que se generó una buena vibra en afición, directiva, periodistas, nosotros, y empezaron a darse las cosas, empezamos a convivir un poquito más. Creo que antes se convivía un poquito más con eso, ¿no? Con la prensa, con la gente, y eso nos dio fuerza para salir adelante, ¿no? Y que hay una anécdota tuya donde cuando metes gol, la mano en la oreja. Fue el topollillo, esa es la del topollillo, la de Riquelme. Me gustaba a mi hijo el topollillo. Pero O sea, bueno, había mucha presión, no era para nadie, era desahogarme un poquito de lo que venía pasando, y gracias a Dios ese partido con Toluca fue un antes y un después de mi carrera acá en el club, ¿no? Porque a partir de ahí, como te digo, al otro partido vuelvo a entrar con Atlante y gracias a Dios vuelvo, en la primera pelota que toco vuelvo a meter gol, que ahí lo bromeábamos al Travieso porque estaba Cariño jugando de contención, y el partido anterior había entrado por Carlos y meto el gol con Toluca. Y ese día no sé si fue que lo pisaron a Cariño y no le preguntó ni cómo estaba. De Caballero lo sacó y entré yo y metí el gol de nuevo. Pero bueno, fueron 6 puntos importantes para poder llegar, como te digo, a las últimas fechas del otro torneo a salvarnos del descenso. Pero bueno, fueron momentos difíciles al principio. Roberto, que creo que cuando tú llegas a Santos, también Alejandro Irarrágorri empieza como, pues ahora sí, el presidente del equipo. Creo que así fue. Creo que cuando llega Osvaldo, cuando yo llego en julio, y Alejandro, si no me equivoco, llega en diciembre. Bien, llegó una persona con muchísimas ganas, nuevo, por ahí no entendía mucho de lo que era, y bueno, en lo que se transformó hoy, ¿no? Creo que es uno de los más importantes de acá de lo que es en México como presidente, o como lo que hoy le toca estar haciendo, ¿no? Manejar un grupo de empresarios o manejar un grupo de equipo ya. Entonces creo que empezó desde abajo, picó piedra, y junto con nosotros pudimos llevar este proyecto a lo que hoy es. ¿Cómo fue el respaldo de un dueño nuevo, joven, también en esto? Con mucha ambición, con mucha visión, con muchas ganas de triunfar. Sí, él apuntaba que íbamos a hacer, hoy, te digo, que íbamos a hacer todo lo que es hoy. Pero en ese momento, estando en el Corona Viejo, donde nos cambiábamos, donde entrenábamos, lo veíamos muy lejano, pero él creo que nunca claudicó y siempre siguió, y el equipo después acompañó y la gente acompañó, y hoy por hoy es Santo lo que es por todo lo que tuvo esa camada, ¿no? A partir de esa generación. Se generaron muchísimas cosas. Más allá que anterior a nosotros hubo grandes jugadores espectaculares, hicieron muchísima historia, pero a partir del 2007 para acá se hizo el estadio nuevo, Santos ganó en los últimos 10, 12 años muchos títulos, entonces creo que se consolidó una estructura buenísima de un equipo profesional. Así es, y ya después el equipo empieza a agarrar nivel en ese 2007, que curiosamente se vuelve a lesionar Osvaldo Sánchez y le toca al Gordo Becerra pues aventarse el tiro casi toda la temporada, y era como que y vamos a llegar a la liguilla, pero ¿quién lo va a porterear? ¿Si Osvaldo o Becerra? ¿Cómo era el trato con el Gordito? Con los dos. Con Osvaldo muy bueno, creo que un líder bárbaro,
Y el gordito, la verdad, una persona excelente. Nosotros lo veíamos entrenar, lo veíamos en el día a día y decíamos, hay que mover esa carrocería, ¿eh? Pero tenía una potencia impresionante. Creo que sí, por ahí después él se retira muy pronto, por ahí hubiese hecho un poquito más de carrera, pero bueno, creo que en ese entonces nosotros confiábamos en él. A veces lo bromeábamos, ¿viste? Porque se persignaba cada vez que pateaban y decía, te vas a estar persignando y va a entrar la pelota. Entonces eran bromas de vestidores. Pero creo que el gordito supo aprovechar su oportunidad, así también como creo que le tocó en su momento a Pancho, a Panchote, que le decíamos nosotros. Entonces, la verdad, entraron y defendieron la playera en el momento indicado cada jugador que se tocó y rindieron al máximo. Eso fue, y la unión de grupo que teníamos fue espectacular. Sí, la verdad que era un dilema muy complicado para nosotros porque, oye, pues trajimos al portero de la selección, sabemos de la calidad que tiene, pero hay que darle chance al gordito que pues ha demostrado que se merece jugar pues lo que resta del torneo. Y Lorito, hay un partido y hay un rumor, de estos rumores, anécdotas, no sé, tú igual nos dices si es cierto o no, donde en el partido contra San Luis, muy hostil esa cancha, donde ganamos, pero se decía que el aficionado ya nos daba por muerto, y ahí tú sales al quite a defender al equipo. Ah, pero eso fue cuando perdemos acá, que nos habíamos pasado de festejos y que ya nos habíamos entregado después de salvarnos del descenso. Y yo te puedo garantizar que ningún jugador se entrega antes de jugar un partido o una serie. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en juego, ¿sí? El prestigio, si tú agarras prestigio, después viene el dinero. Por último, digo yo, primero vamos a lo deportivo y después todo eso te acumula un montón de cosas, el poderte ir a otra institución, porque el jugador también está consciente que cada 6 meses, yo por lo menos en lo personal decía que cada 6 meses me jugaba mi carrera. Entonces, eso creo que fue lo que me dio una estabilidad en tantos años jugar en el fútbol mexicano. Entonces, a mí sí me molestó mucho, después de haber sufrido tanto, después de habernos salvado, que estábamos jugando con Cruz Azul y escuchando el partido de Querétaro, la presión que traíamos adentro. Obvio que te liberás, obvio que sí hubo convivio con familia y todo eso, pero fue un día y después nos volvimos a concentrar. Digo, entras en un poquito de relajación porque ya lograste el primer objetivo, que era salvarse del descenso. Y bueno, se pierde el primer partido acá, si no me equivoco fue 1-0, ¿no? Que perdemos. Y bueno, ahí sale la gente a como que de vuelta a ser como que negativa en ese tema, o uno que otro comentó esa cosa y por ahí yo salgo a decir que no es así, que lo vamos a revertir si Dios quiere en San Luis. Y gracias a Dios, así fue. Sí, fue un partidazo donde pues logramos la hazaña. Y me gusta a mí una imagen cuando se logra en la salvación, hay una imagen, te enfocan a ti y tú estás vaciado totalmente, estás soltando todo lo que traías, toda esta carga. De chillar, sí, chillamos todos. Sí. A veces no querés, pero llega un momento que la emoción te pasa, empezás a pensar en la familia, en lo que sufrimos y todo te empieza a hacer un cúmulo de emociones y sí, te llorás y ya decís, bueno, gracias Dios por darnos esta oportunidad de salvarnos. Del otro lado está la cara de la moneda que pobre, bueno, desciende Querétaro, pero bueno, a nosotros nos tocaba disfrutar y en ese momento sí, me abraza una persona y yo estoy totalmente llorando. Como me tocó llorar también cuando perdimos con Puma el 4-2, que yo estaba con la cabeza porque había convulsionado el partido anterior. Son situaciones que te van marcando en la vida. Que yo no me cabe en la cabeza a mí cómo eran tus noches en tu casa de estar pensando. Si, por ejemplo, uno cuando le sale un ruidito al carro no puede ni dormir porque está pensando, ahora ustedes jugándose el trabajo. Es complicado. Sí, porque si descendíamos, ya ¿a dónde íbamos a ir a jugar? ¿Me entendés? Entonces se jugaban muchísimas cosas y gracias a Dios
se pudo lograr el objetivo, porque creo que el grupo se lo merecía por todo lo que había trabajado, por lo que habíamos sufrido, por la unión que había. A veces es muy difícil llevarte bien con 30 compañeros, y acá era eso, era una familia. Entonces creo que eso fue lo que se formó con Alejandro Iraragorri, con Daniel Guzmán y con la parte del club y lo que es los jugadores, ¿no? Creo que eso fue lo que nos sacó adelante. Sí, y bueno, quedamos fuera cuando recién logramos salvarnos del descenso por la tabla contra Pachuca, el 2-2. Posteriormente, pues ya se viene el liderato general y ahí el cambio, pues obviamente era diferente, pero queramos o no, estábamos ahí todavía en zona de descenso. Estamos, porque nos habíamos salvado del partido anterior, y como decís, con Pachuca empatamos 1-1 que hace gol Marcón acá, y yo hago el 1-1 allá y quedamos afuera, pero bueno, creo que eso ya fue como decir un extra de poder estar en la liguilla después de todo lo que habíamos sufrido. Y después, como decís, creo que el equipo se liberó, el equipo empezó a jugar, el equipo se empezó a encontrar, y al otro torneo somos amplios, super líder, ganándole a todos y jugando un fútbol impresionante. Que ahorita que mencionas el partido ese que perdemos contra Pumas, que para mí hasta la fecha Pumas siempre que jugamos contra ellos, ay, a ver qué va a pasar con ellos. El Guti, en una entrevista que le hicimos, él dice, a mí el CU era una cancha imposible, dice. Era una de las más pesadas, pero digo, a mí también me pasó, salgo super líder con Veracruz, y voy a jugar a CU, pierdo 3-0 y vengo a Veracruz y terminamos 1-0. Y acá me pasó lo mismo, fuimos allá, bueno, a mí no me tocó jugar el de ida porque fue cuando estaba convulsionado. Lo miré de la grada y al partido de vuelta sí jugué. Que más, bueno, hay una anécdota que yo me ponía en el primer poste y cuando viene el córner, yo la tenía que sacar de cabeza y dije, cerré los ojos y cabeceé, porque me había pasado hacía 2 semanas lo de la convulsión. Y cuando los abro digo, no, estoy bien. Como diciendo, no me hizo nada el balón. Pero bueno, son los riesgos y las cosas que le va pasando a un jugador por la cabeza, ¿no? Que te jugás la vida. La verdad, de repente, inconscientemente, nosotros teníamos antes golpe en la cabeza y yo lo primero que pregunté es que si podía jugar de nuevo. Entonces, somos a veces un poquito inmaduros e inconscientes de eso, de lo que puede traer un golpe en la cabeza. Pero sí, y es más, ahí me queda la duda también que no sé si fue a Uribe o a Chita en el último minuto que no le cobran un penal a favor nuestro. A Uribe, hay una jugada dudosa ahí. Era el 5-2 y bueno, avanzaríamos nosotros, pero bueno. No era para nosotros ese torneo. Sí, te iba a decir, porque en la ida 3-0, pero ¿qué tiene esa cancha para ti, Lorito? ¿Qué tiene que es? El horario es pesado, el horario es muy pesado. Si bien el mismo horario es en Toluca, por lo menos lo personal te digo, lo que era ese y lo que era el horario de Puebla, porque Puebla también, de repente cuando ibas de visitante a mí se me hacía un poquito pesado por la cancha también. Después me tocó jugar en Puebla y la verdad me sentía bárbaro, pero cuando ibas a jugar solo un partido sí complicado, y el de CU era complicado, y aparte ellos siempre fueron en esa época, que creo que el torneo pasado lo logró de vuelta a tener, eran un equipo muy dinámico, entonces presionaban y corrían y quieras o no te dejaban cambiar el ritmo, el aire rápido, ¿no? Pero sí siento que fue uno de los estadios donde más complicado era jugar por el tema del horario. Porque después, en Cruz Azul, en el Azteca, la verdad, a mí, por lo menos lo personal, no me costaba, por los horarios. Sí, porque en el partido de vuelta en Torreón, pues quedó 4-2, ¿no? Pero sí, desgraciadamente Pumas hace un gol muy tempranero. Sí, después Santos responde, da la vuelta, y luego al segundo tiempo otra vez Pumas hace un gol tempranero y era como que remar contra corriente. Sí, fue un partido loco ese también. Cometimos errores y lo pagamos muy caro. Pero bueno, nos quedamos ahí al borde de ese torneo también para poder avanzar y poder seguir haciendo historia, ¿no? Y bueno, quedamos eliminados, obviamente, pero nos quedamos con qué hubiera pasado si hubiéramos llegado a la final. Al final creo que el Atlante hubiera sido campeón, y creo que el niño ese que sale en los memes que quiere la camiseta del Atlante hubiera pedido la de Santos, ¿no? Sí, bueno, son situaciones, como te digo. A veces haces un torneo bárbaro, brillante, como nos pasó a mí en lo personal, en Veracruz y en Santos, esos torneos, y vas al primer juego y quedás afuera con el octavo.
Eso es lo que tiene la liguilla, porque como decimos nosotros, si hubiera podido salir campeón, hubiese salido 3 veces campeón, porque salí 3 veces superlíder y quedé afuera en la liguilla.